gusto enorme recibir a un gran economista. Él forma parte de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo a Tomás Amerio. ¿Cómo estás, Tomás? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo va, Silvio? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Me alegro. Por suerte, todo tranqui acá, Bueno. Empezando el finde. Bien, ya claro, ya en modo fin de semana, exactamente. Exactamente. Bueno, a ver, en modo fin de semana, es decir, con una pax cambiaria se encuentra obviamente el tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Que siguió en declive, cerró en 1.395 pesos. Te quiero consultar cuáles son los motivos por los cuales el dólar está, yo te diría, en caída libre. Hace un par de semanas se encontraba en 1.460 pesos. Totalmente. Bueno, siempre lo que viene siendo los movimientos del tipo de cambio, nosotros tenemos que ver si es que nuestra moneda se aprecia o se deprecia frente al dólar, o bien si el dólar se deprecia o aprecia contra el peso, ¿no? Y en ese sentido siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Uh-huh. Y bueno, sin dudas que los efectos que han acontecido sobre la economía estadounidense también han influenciado en lo que es la depreciación del dólar en este caso, ¿no es cierto? Totalmente. A nivel mundial. ¿Y contale a nuestros oyentes a qué se debe? ¿Cuál es el motivo por el cual el dólar está perdiendo su peso específico, digamos? Bueno, en general, sin duda, siempre los movimientos del tipo de cambio en Estados Unidos están siempre muy vinculados a cuestiones geopolíticas, los recientes eventos en Venezuela y en Irán, sin dudas que generan expectativas en los mercados, y eso siempre mueve el valor del tipo de cambio. Sí. Por lo tanto, sin dudas que la administración de Trump en ese sentido siempre ha generado este tipo de efectos del dólar que termina haciendo que su nivel se deprecie, ¿no? Uh-huh. Que eso es algo importante tener en cuenta. Sí. No siempre, a lo que refiero, no siempre es un efecto del peso, también el dólar tiene un juego. Hay un factor endógeno y un factor exógeno. Totalmente. Que tiene que ver con las políticas que está implementando Donald Trump y también con lo que se está viviendo en el plano mundial, que es, bueno, posiblemente estemos en las vísperas de una guerra, ¿sí? En Estados Unidos e Irán. Esperemos que no, y bueno, obviamente todo eso hace convulsionar a los mercados, eso está clarísimo. Sin dudas, además los mercados también tienen una fuerte presencia de lo que nosotros llamamos la burbuja de las inteligencias artificiales. Esto impacta sobre el desempeño de las compañías tecnológicas, y eso sin duda luego tiene un efecto en cómo el mercado se vaya comportando y en definitiva en las monedas, en este caso el dólar, uh-huh. Que es la moneda de referencia para los mercados internacionales, ¿no? Seguramente. ¿Considerás que la Argentina, lo cual sería muy auspicioso para nuestro país, muy positivo, puede salir del estadio de standalone y pasar a volver a ser un país emergente? Sí, sin dudas. Creo que en específico este tipo de anuncios como la reforma laboral que actualmente se está tratando, uh-huh. Sin duda son factores fuera de lo económico que van a potenciar una potencial justamente salida de Argentina de su categoría de standalone. Claro, porque porque precisamente, discúlpame la interrupción, sí, por favor, pero me parece que va a agregar al concepto en sí, a la línea de idea. No solamente el mundo está esperando de la Argentina un cambio radical en relación a su economía, fundamentalmente a la macro, sino también a una modificación en torno al plano político. Recordemos lo que pasó hasta el año pasado. Si bien el gobierno hoy no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero el músculo político
que ha generado el gobierno a raíz de los distintos acuerdos con los distintos bloques, en fin, bueno, le hace tener precisamente una presencia mucho más importante, y eso el mundo lo ve. Bueno, la sanción de la reforma laboral que va a llegar, sí, por ejemplo, después se vendrá la reforma tributaria. Totalmente. Entre otras leyes, ¿no es cierto? Totalmente, Silvio, como vos decís. A ver, uno tiene siempre, por un lado, la cocina de la política económica, por un lado, luego tiene el ruido político, que ya tiene, como decís vos, un factor exógeno, en donde el gobierno debe mostrar músculo político para reducir el riesgo del ruido político, porque uno puede tener muy buenos fundamentals macroeconómicos, como se dice, pero si ese programa de orden económico no se acompaña con una política adecuada, en el sentido de que se acompañen los proyectos que tiene el gobierno, naturalmente que va a haber un nivel de riesgo país que no va a ceder en el corto plazo. Igualmente, no entiendo por qué no puede perforar todavía el riesgo país, siendo que creo que tiene que ver también con lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no es cierto? Pero me lo vas a saber explicar Totalmente. mucho mejor vos. Sí. Pero digo, no puede perforar el piso de los 500 puntos básicos, siendo que tenés la macro acomodada, estabilizada, o por lo menos medianamente estabilizada. Por estos próximos días se va a conocer precisamente que la opinión del Fondo Monetario Internacional con respecto al último examen, si querés, porque básicamente es un examen, ¿no es cierto?, la evaluación de... Exacto, sí, son de alguna manera reuniones que evalúan el desempeño del programa de Argentina. Exactamente. Son lo que llaman las misiones del Fondo Las misiones del Fondo Monetario Monetario Internacional, exactamente. Digo, Exactamente. bueno, si realmente este examen, si le va bien a la Argentina en este examen, estimo que allí, más allá de lo que acontezca en el plano internacional, el riesgo país va a disminuir. ¿Y por qué es importante que disminuya el riesgo país? Comentáselo a nuestros oyentes. Bueno, siempre una de las metas que tienen los gobiernos es reducir el riesgo país. El riesgo país no es más que la sobretasa que paga un proyecto de inversión en la Argentina respecto al del resto de los países. Por lo tanto, esa sobretasa, cuanto más comprimida esté, va a hacer que ese proyecto de inversión requiera una menor rentabilidad para que funcione y para que las inversiones comiencen a llegar a la Argentina, en el sentido de que son inversiones de largo plazo. Por lo tanto, como vos decías bien, si bien los fundamentals macroeconómicos no se discuten, la realidad es que la discusión de reformas estructurales y el sostenimiento del crecimiento económico son lo que a largo plazo determinan como drivers, como funcionamientos, para que después los inversores de afuera vean que este proceso de consolidación económica puede continuar hacia el largo plazo. Es decir, ellos están viendo que la situación es la correcta, pero ellos quieren ver que el horizonte sea el mismo y sea invariable. Seguro, ¿Entiendes? sí, por supuesto. A ver, tenemos un país, y el mundo lo sabe, y más nosotros que vivimos en la Argentina, Totalmente. que hace picos y valles en torno a todas las políticas, fundamentalmente a la económica, según el gobierno de turno. Entonces también los mercados están esperando, ¿sí?, que a este plan se le dé continuidad. Pero Exactamente. Es decir, una continuidad obviamente en el tiempo, ¿no es cierto? Totalmente. El presidente siempre cita el caso de Irlanda. Sí. Creo que ese es un caso que él tiene muy presente. Bueno, el proceso de Irlanda fue un proceso que llevó años y años consolidar. Por lo tanto, yo creo que también uno, cuando sale en un proceso de estabilización, en un plan de estabilización, cuando sale del ojo de la tormenta, en el cual, como hemos visto, la inflación bajó de forma abrupta en los primeros meses, uno
luego de ese ritmo vertiginoso, entra en una fase mucho más tranquila, sí, pero donde las reformas y los efectos macros se van a ver en mucho más tiempo. sí, es lógico. Ahora, es muy apresurado. Es muy Ujú. apresurado pedirle al gobierno hoy por hoy, porque el trastorno fenomenal que seguimos viviendo todos los argentinos tiene que ver con la carga tributaria. Pero Por digo, supuesto. solicitar una reforma tributaria seria, Ujú. contundente, digo, ¿el gobierno tiene margen para llevarla adelante? ¿Y por qué te hago esta pregunta? ¿Por qué si Ujú. tiene margen para llevarla adelante? ¿Sería óptimo? Claro que sí. Sí, nos Sí, beneficiaría a todos, nos daría mayor poder adquisitivo en torno al valor de la guita que tenés en el bolsillo, ¿no es cierto? totalmente, Bien, totalmente. pero digo, eh, ya que eh, van a, de algún modo, se recaudaría menos, digo, ¿no se podría aplicar una curva de Laffer? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Obviamente que nosotros, por un lado, vemos lo que es la viabilidad fáctica, por un lado, la viabilidad económica, por otro lado está la viabilidad política. Como decís Sí, vos, en el plano político, ahí ya mi músculo político me dice, bueno, con la reforma laboral hemos quemado naves, de alguna manera, en el sentido de hemos utilizado como sociedad, ¿no? Como sociedad hemos gastado energía discutiendo la reforma laboral, por lo tanto, la reforma tributaria es, digamos, otro, digamos, Armagedón, de alguna manera, sí. otra discusión que se tiene que dar y que va a ser un proyecto grande. Me parece que Respecto de la viabilidad. tendrían que haber, me da la impresión, perdóname la interrupción, Ujú. por favor, lo que No, pasa por que favor, sí. me das el pie, si no después me olvido. Digo, a mí me hubiese parecido más oportuno que antes de Ujú. abordar una reforma laboral se Ujú. haya abordado una reforma tributaria. Bueno, puede ser. Yo, Es un punto de como te vista digo, muy personal, obviamente, totalmente, Tomás, ¿eh? totalmente. Sí, totalmente. Yo, desde mi persona, digo, la verdad es que políticamente la reforma laboral tiene un costo energético para toda la sociedad muy grande, por lo tanto, es de las últimas batallas que daría. Ahora bien, nosotros sabemos que el proceso macro que está encarando Argentina va a ser menos traumático cuanto la modernización laboral sea la mayor posible, ¿correcto? Eso es por eso tal vez el proyecto se ha encarado con tanta prontitud, porque el proceso económico que se está encarando, si uno tiene una reforma laboral, va a tener una pata laboral justamente más, de alguna manera, menos traumática, en el sentido de que va a imponer menos trabas para que la economía se dinamice, que si no la hay. Por lo Ujú. tanto, desde el lado político, sin duda que era más imperioso una reforma tributaria. Desde el lado económico, te digo, por ahí probablemente era más urgente la reforma laboral. Y respecto de tu segundo comentario, que estuvo muy bueno, sobre la curva de Laffer, sin dudas que, de hecho, hace unos años, hace un año, había hecho justamente yo un artículo sobre cómo estaba la situación de la curva de Laffer en Argentina, Ah, buenísimo. y nosotros vemos en ese artículo que Argentina se encuentra en el lado bueno de la curva de Laffer, es decir, que si usted aumenta los impuestos va a recaudar más, es decir, no se llega al lado malo. Sin embargo, nosotros tenemos un nivel absurdamente alto de Sí. impuestos. No solamente nacionales, sino provinciales Totalmente. y tasas municipales, como me gusta decir a mí, Sí, disfrazadas, que en realidad sí, son impuestos. totalmente, totalmente. Es decir, nosotros tenemos todo un sistema impositivo que debe ser reformado. Eh, Sin embargo, obviamente, lo que se debe garantizar al final del día siempre es la solvencia intertemporal del Estado. Es decir, Ujú. que el gobierno
intertemporalmente pueda solventar sus gastos con los recursos que recauda. Mientras esa forma se respete, esto va a funcionar naturalmente, que si uno tiene una capacidad de financiamiento tanto local como externo mayor, va a ser más posible bajar impuestos, porque naturalmente una fuente sube y la otra puede bajar. Sí. Es decir, la composición de esa recaudación puede variar y eso va a ser positivo para todos. No, está clarísimo, está claro, pero hoy precisamente no nos encontramos en ese escenario. Totalmente que no. Uh-huh. Es como te digo, son recorridos que llevan tiempo y tal vez por eso el riesgo país es un gran indicador de todas las señales que a nosotros se nos requieren de que este proceso va a continuar a largo plazo, ¿correcto? Claro. Porque estos son procesos de largo plazo y eso es lo que es importante saber. Seguro. Y tener en cuenta. Sí. Ahora, la otra consulta que quiero hacerte, Tomás, sí, por favor. Es que, bueno, hay un fallo del día de hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica que bloqueó los aranceles generales que fueron promovidos por Trump. La consulta, obviamente, es cómo puede afectar o cómo puede impactar este fallo, ¿sí? Cuáles son las consecuencias que puede tener para la República Argentina, para exportar precisamente a los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo presente uh-huh. que llegamos a un acuerdo comercial bilateral. Totalmente. Bueno, sin duda que siempre la reducción de aranceles es una buena noticia para el comercio exterior. Siempre cuanto menos barreras haya el comercio exterior, es lo mejor para el comercio mundial. Naturalmente que si uno tiene un acuerdo bilateral, todas las reducciones arancelarias para el resto de los países van a ir en detrimento de ese acuerdo comercial bilateral que uno tiene, por supuesto, entre un país y otro, totalmente. Sin embargo, en términos de bienestar agregado, es decir, en la agregación de todos los países, en la agregación de todas las personas, sin dudas que es una situación superadora que no estén esos aranceles, que no estén esos aranceles, como te digo en este caso, o pueden ser barreras arancelarias, pararancelarias, lo que fuera. Pero sin embargo, obviamente que para nuestro interés, que es el acuerdo bilateral, siempre va a ser mejor que estén dadas las condiciones para que el comercio sea de uno a otro, obviamente. Sí, es decir que de esta, a ver, en este estadio, esta sentencia judicial de algún modo uh-huh. no estaría beneficiando a la Argentina, porque este acuerdo directamente se firmó entre los ejecutivos, ¿sí? Uh-huh. Tanto de la Argentina como de Estados Unidos, y lo que remarca, resalta o subraya el fallo es que uh-huh. tendría que haber pasado por el Congreso de los Exacto. Estados Unidos. Exacto, ¿no? Sí. Es todo un proceso político entre Argentina y Estados Unidos, en la cual obviamente el Congreso, en donde el músculo demócrata es más pro mercado, más inclinado hacia el libre comercio, como te comentaba antes, iba naturalmente a estar en contra de estos acuerdos bilaterales, dado que cuando uno impone aranceles a otras economías y deja un acuerdo bilateral con otra, está poniendo trabas al comercio internacional. Claro. Sin duda, porque sí. Argentina tiene sus socios comerciales y Estados Unidos tiene los suyos. Uh-huh. Por lo tanto, eso tiene una externalidad en todo el resto de los países y de las economías y para las que son firmantes. Pero, obviamente, no es una buena noticia para los socios dentro del acuerdo que se prohíban aranceles para los que no están adentro del acuerdo. Seguro. Tomás, te agradezco infinitamente este contacto. Siempre un gusto, siempre un gusto escucharte, profe. Lo mismo digo. Muchas gracias. Gracias a vos, Tomás. Hasta siempre.
Adiós. Lo escuchabas a Tomás Amerio, ¿sí? Gran economista de la Fundación Libertad y Progreso.